antes de que existieran los carteles modernos, antes de que el dinero del narco cambiara la historia. Hubo una droga que transformó imperios. Fue más poderosa que ejércitos, más lucrativa que el oro, más destructiva que cualquier guerra. Esta es la historia del opio y cómo su poder silencioso modeló el mundo. Antes de que alguien la llamara droga, antes de que existiera la palabra adicción, hubo un momento en que el hombre tocó lo prohibido por primera vez. Una semilla, un humo, un poder que nadie comprendía, pero que cambiaría la historia para siempre. En los rituales antiguos, los chamanes inhalaban el humo de la planta sagrada. Creían que podían hablar con los dioses, ver el futuro, proteger la tribu. Cada inhalación era un puente con lo invisible. El joven cazador experimentó visiones, un jaguar con ojos azules y el rostro de un ancestro que lo llamaba por su nombre. Creyó tocar la eternidad y despertó marcado para siempre. La tribu pronto comprendió algo aterrador en la planta: podía otorgar poder, obediencia, control. Quien manejara la semilla, manejaba la mente y el espíritu. Los guerreros la consumían antes de la caza. Antes de defender su territorio, la planta se convirtió en combustible de guerra, en el primer arma silenciosa de la humanidad. Pero el poder tenía un precio. Algunos caían demasiado rápido, otros sufrían en silencio. Nadie lo sabía aún, pero la dependencia comenzaba a tomar su lugar. Así nació el opio, no como un placer, no como una medicina, sino como una fuerza capaz de controlar cuerpos, mentes y destino. Y esta fuerza, invisible y silenciosa, pronto cruzaría montañas y océanos, y nadie podría detenerla. El opio cruzó montañas y llegó a los valles del Nilo allí. No era solo un ritual, era un instrumento de poder. Los faraones y sacerdotes lo usaban para calmar el dolor, para inducir visiones y también para controlar a quienes los rodeaban. Los líderes descubrieron algo crucial. El opio podía silenciar al pueblo, convertía el hambre en somnolencia, la rabia en obediencia. El opio era ahora una herramienta de dominación silenciosa. En Grecia, el opio fue llamado la semilla de la alegría. Los médicos lo recetaban para calmar el dolor, pero pronto se dieron cuenta de algo más oscuro. Podía manipular la voluntad del enfermo. Entre la medicina y la magia, los límites eran difusos. Roma lo vio de manera más pragmática. El opio podía preparar al soldado para la guerra, endurecer su resistencia, calmar su miedo y, si se deseaba, someterlo. Así, la droga se convirtió en una herramienta militar invisible. El opio no era solo medicina ni ritual, era poder concentrado en manos de quienes sabían usarlo. Controlaba cuerpos y mentes, silenciosamente, sin necesidad de leyes o ejércitos. Mientras los imperios se expandían, las ciudades y aldeas caían bajo el hechizo del opio. Nadie comprendía del todo su efecto en el placer mezclado con el control, la adicción mezclada con la obediencia. Algunos lo cuestionaban. ¿Es ético utilizar una sustancia que altera la voluntad de otros? Pero los más poderosos sabían que la ética no pesaba contra la ventaja. En silencio, la droga se convertía en el primer negocio de poder global. Así, de los rituales sagrados de Asia a los templos de Egipto, pasando por Grecia y Roma, el opio evolucionó. Ya no era solo una planta, era un instrumento de control, una mercancía codiciada, y la primera semilla de lo que siglos más tarde se convertiría en un imperio global de la droga. El opio había cruzado continentes y mares, y ahora sus raíces se asentaban en China. En las fértiles montañas del sur, campesinos cultivaban adormidera, sin saber que sostenían el futuro de un negocio que cambiaría el mundo para siempre. Pronto, la planta dejó de ser un simple producto agrícola. Surgieron los fumaderos, locales donde el humo llenaba el aire, y los cuerpos perdían su voluntad. La dependencia se propagaba como un fuego silencioso entre las ciudades y aldeas. El emperador intentó frenar el consumo, prohibió la importación de opio, castigó a comerciantes y fumadores. Pero la demanda era demasiado fuerte y la corrupción demasiado profunda. La planta había creado un mercado que nadie podía controlar. Gran Bretaña vio una oportunidad. Si China no podía detener el opio, ellos lo introducirían a la fuerza. Se convirtió en el primer tráfico global organizado, disfrazado de comercio legal. Las riquezas que movía
eran mayores que las de cualquier otra mercancía en seda, té o especias. Cada fumadero se convirtió en un microimperio. Controlaba territorio, lealtades y secretos. La droga generaba riqueza, poder y miedo. Nadie podía desafiarlo sin pagar un precio. Cuando China intentó detener el tráfico, Gran Bretaña respondió con fuerza militar. Así nació la primera guerra del opio en cañones contra aldeanos, barcos contra ciudades y el opio como verdadero vencedor. El resultado fue devastador: tratados humillantes, apertura forzada de puertos, compensaciones astronómicas. China había perdido ante un enemigo invisible, silencioso, pero mortal: el opio. El opio no se detuvo en China, cruzó mares, llegando a Europa, luego a América. Surgió el primer narcotráfico internacional, con rutas secretas, contrabandistas y aliados en gobiernos y mercados. Una droga sagrada convertida en mercancía global. Las ciudades colapsaban bajo la dependencia. Familias enteras sucumbían. El opio había dejado de ser un lujo o medicina. Era un arma de destrucción social. Y los primeros imperios del narcotráfico estaban naciendo en la sombra. Así, de un ritual sagrado en Asia Central al comercio masivo en China, el opio había transformado al mundo. Lo que comenzó como un puente con los dioses se convirtió en un negocio que derrotó imperios. La semilla estaba plantada y nadie podría detenerla. Tras la derrota de la Primera Guerra del Opio, China intentó recuperarse. Pero Gran Bretaña y Francia tenían otros planes. El opio se convirtió en una herramienta de poder global. Y la Segunda Guerra del Opio era inevitable. No solo Gran Bretaña estaba interesada, Francia y otras potencias europeas vieron en el opio una fuente de riqueza inmensa. Se organizó un comercio internacional más sofisticado, con rutas secretas y contratos ocultos. Los imperios bombardearon ciudades, ocuparon puertos y exigieron tratados más duros. La Segunda Guerra del Opio destruyó comunidades, dejó miles de muertos y consolidó el control europeo sobre el comercio de drogas. China perdió otra vez. Los tratados obligaban a abrir puertos, legalizar el comercio de opio y pagar indemnizaciones astronómicas. Europa ahora controlaba el comercio global de opio, consolidando el primer imperio narcótico internacional. Con el opio en Europa, la droga se transformó. Surgieron derivados como la morfina y la heroína. Lo que era ritual sagrado se convirtió en medicina y, más tarde, en un negocio millonario que cruzaría océanos. Con la expansión global, surgieron los primeros capos del opio. Invisibles, pero poderosos, movían toneladas, compraban lealtades y manipulaban gobiernos. El narcotráfico moderno empezaba a tomar forma. El opio no solo generaba riqueza, creaba dependencia, destruía familias y alteraba economía. Lo que comenzó como un ritual espiritual ahora gobernaba vidas y destinos, y ningún imperio podía escapar de su influencia. Europa había perfeccionado el comercio del opio. Los puertos, almacenes y rutas clandestinas ya estaban listos para cruzar océanos. La semilla plantada siglos atrás en Asia estaba lista para conquistar al mundo entero. Lo que comenzó como un puente hacia los dioses terminó transformándose en un imperio invisible. Nadie podía tocarlo, nadie podía detenerlo. El opio había demostrado ser más poderoso que ejércitos y reyes. A finales del siglo XIX, el opio cruzó el Atlántico. Europa ya había perfeccionado el comercio. América era el nuevo terreno fértil para el narcotráfico silencioso. Farmacias, médicos y contrabandistas se convirtieron en aliados del opio. El opio ya no era solo planta, se transformaba en morfina y heroína. Los médicos la prescribían para el dolor, pero también para calmar nervios, tristeza, y sin saberlo, generaban adicciones masivas. La industrialización y la urbanización hicieron crecer la demanda. Obreros y soldados buscaban alivio en el opio. Lo que empezó como ritual, luego medicina, ahora era escape de la miseria moderna. El opio se convirtió en negocio lucrativo. Aparecieron los primeros contrabandistas y capos modernos, hombres invisibles que movían toneladas, corrompían autoridades y controlaban territorios enteros. El precio humano era enorme. Adicciones que se propagaban como epidemias, familias destruidas, comunidades enteras afectadas. La droga había alcanzado su máxima expansión social
En el siglo XX, el opio comenzó a ser regulado y criminalizado, pero el comercio ilegal ya era un monstruo consolidado, con redes internacionales que sobrevivieron a leyes y fronteras. De Asia Central al mundo moderno, de ritual sagrado a negocio millonario, el opio había dejado de ser planta, se convirtió en imperio invisible. Fue la semilla que dio origen a todos los carteles y al narcotráfico global que conocemos hoy. Lo que comenzó como una semilla en montañas remotas atravesó civilizaciones, imperios y océanos. El opio venció ejércitos, manipuló gobiernos, destruyó familias y creó riqueza incalculable. Una fuerza silenciosa que moldeó la historia del mundo y que aún hoy continúa su influencia. Esta fue la historia del opio, de planta sagrada a imperio invisible. Una historia de poder, adicción y tragedia humana. ¿Recuerdan las raíces del narcotráfico moderno? Nacieron de esta semilla silenciosa y mortal. Porque en el siguiente episodio veremos cómo este monstruo cruzó el océano y creó a los primeros carteles del continente americano.